Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Soy Fernando Schwartz. Vamos a continuar con nuestras clases de matemática, esta vez introduciendo una nueva cónica, en este caso de la elipse, en el plano cartesiano. Y bueno, cuando hablamos de elipse, seguramente se les viene a la mente algunas figuras ya conocidas, ¿no? Por ejemplo, la cancha de un estadio olímpico tiene una forma elíptica, ¿no? Acá la podemos ver, una elipse. Por ejemplo, el movimiento que hace el planeta Tierra alrededor del Sol, o en general todos los planetas, pues tienen forma elíptica también. De repente un diseño arquitectónico, este es un ejemplo, tiene forma elíptica también, o podría ser otro que hayan visto por ahí, o de repente alguna forma humana, ¿no? Bueno, de hecho el ojo humano es una esfera, pero digamos que con el párpado pareciera o da la sensación de que tenemos una elipse. Sí, efectivamente estas figuras, todas ellas son elípticas o forman una elipse. Pero la pregunta es, ¿qué es y cómo se forma una elipse? Entonces vamos a dar la definición de elipse. La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Esta es la definición de elipse, pero ¿qué cosa significa eso, no? Entonces vamos a explicar. Imaginemos nosotros dos puntos cualquiera, F1 y F2, en el plano, y un punto cualquiera que le vamos a llamar P1. Y voy a calcular la distancia desde P hasta F1 y la voy a sumar con la distancia desde P1 hasta F2. Y voy a calcular esa distancia, ¿no? PF1 más PF2. Ahora voy a elegir otro punto que cumpla con las mismas características. O sea, de repente por acá P2 y calculo la distancia igualmente, pero ahora desde P2, ¿no? P2 a F1 más P2 hasta F2. Y se debe cumplir lo mismo. Ese punto, como les dije, estaba buscando un punto con las mismas características. Voy a buscar un tercer punto con las mismas características, por ejemplo, P3. Tal que la distancia de P a F1, perdón, de P3 a F1 más de P3 a F2 sea igual a la misma que las anteriores. Y todo eso igual a una constante K. Ahora, ¿serán los tres únicos puntos que cumplen esta característica? La respuesta es no. Si yo grafico todos los puntos que cumplen esta característica, de que la suma a las distancias a estos dos puntos fijos, que se llaman focos, sea constante, entonces se forma una elipse. Entonces creo que ahora sí se entiende mejor la definición, ¿no? Lugar geométrico de todos los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es siempre constante. Esta es la definición entonces de la elipse. Vamos a ver algunos elementos que son importantes conocer de la elipse antes de pasar a la parte matemática. Bueno, los elementos que tenemos son F1 y F2, que son dos puntos que se llaman focos de la elipse. Ya sabemos por qué son importantes. En la definición lo vimos. Después tenemos el segmento AB, que es llamado el eje mayor, es el eje, digamos, la cuerda más grande que podría sacar yo de la elipse, ¿no? Además, una acotación importante, el eje mayor pasa por los focos, ¿no? Siempre. Bueno, y a ese eje mayor le vamos a llamar 2A, ¿ok? 2A. Luego tenemos este otro eje, que le vamos a llamar eje menor, ¿correcto? Pasa por el punto medio del eje mayor, ¿no? Y le vamos a llamar pues 2B. Y bueno, por supuesto el punto O, intersección de los dos ejes, es el centro de la elipse también, ¿no? Es un punto importante. Eso es lo que acabo de decir. Y bueno, la distancia F1, F2, o sea, desde el primer foco hasta el segundo foco, se le llama también distancia focal. Y aquí voy a hacer una acotación. Al eje mayor le hemos llamado 2A. Quiere decir que la distancia desde A hasta B va a ser 2A. ¿Esto qué quiere decir? Que desde O hasta A o desde O hasta B
es simplemente la mitad del eje mayor, o sea, sería simplemente A. Ojo que este detalle es importante. ¿Ok? Repito, la distancia desde O hasta B o desde O hasta A es simplemente A. También se le llama semieje mayor. Y lo mismo sucede con el eje menor. Si la distancia CD es el eje menor, la distancia desde O hasta C o desde O hasta D es simplemente B. Y también se le llama semieje menor. Y lo mismo sucede con la distancia focal. La distancia desde O hasta F1 y la distancia desde O hasta F2 es simplemente C, ¿no? Ya no sería 2C, sino sería C, porque es la mitad. Y a esa distancia, C, se le llama semidistancia focal. Entonces, ojo a esta acotación, ¿no? Semieje mayor, semieje menor y semidistancia focal. Son tres elementos que vamos a ver en la demostración, son importantes. Muy bien, entonces vamos ahora ya a la parte matemática, ¿no? Vamos a ubicar primeramente nuestra elipse en el plano cartesiano. Vamos a hacer que el centro coincida con el origen. Y vamos a encontrar la ecuación de la elipse. Para ello ubicamos dos focos, F1 y F2, ¿correcto? Evidentemente, como este punto O es punto medio, entonces uno estará a C posiciones a la derecha, por eso le he puesto acá coordenadas C, 0, y el otro a menos C coordenadas, ¿no? A la izquierda, menos C, 0. Y como siempre, un punto genérico de la elipse, desconocido, que le vamos a llamar P de coordenadas X, Y. Entonces vamos a plantear la definición de la elipse, que decía, la suma de las distancias desde el P hasta los focos debe ser igual a una constante. Y entonces planteamos PF1 más PF2 igual 2A. Pero ¿de dónde salió este 2A? Este 2A era el eje mayor. Y resulta que la suma de estas distancias es justamente el eje mayor. ¿Por qué? Imagínense ustedes que este punto P lo pongo acá en el punto donde choca con el eje X. Entonces la distancia desde P hasta F1 sería esta de acá. ¿Correcto? Y la distancia desde P a F2 sería esta pequeñita de acá. Pero esa pequeñita de acá es la misma que está acá. Entonces PF1 más PF2, ¿qué es lo que me da? El eje mayor. Entonces por eso es que yo he empezado planteando esta situación. PF1 más PF2 igual al eje mayor que le hemos llamado 2A. Empezamos por ahí. Muy bien, ahora vamos a sacar las distancias, ¿no? PF1 y PF2, que ya ustedes saben, distancia entre dos puntos, simplemente pues será raíz cuadrada de x más c al cuadrado. En el primero es más, porque menos con menos da más, ¿no? Al cuadrado. Y y menos 0, y cuadrado. PF2, x menos c al cuadrado, más y menos 0, y elevado al cuadrado. Y esto sigue siendo 2a. Ahora tenemos acá un problema, ¿no? El problema es que tenemos dos términos radicales y están sumados. Quiere decir que para poder eliminarme del término radical vamos a tener que elevar 2 veces al cuadrado, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar una de estas raíces al segundo miembro. Por ejemplo, esta segunda la pasamos al otro lado y pasa, pues si era positiva, pasa al otro lado con signo menos, ¿no? Además hemos desarrollado los cuadrados, ¿no? X más c cuadrado es x cuadrado más 12x más c cuadrado. Lo mismo con este lado de acá. Y bueno, elevamos ambos miembros al cuadrado. Y me quedaría este señor elevado al cuadrado, me quedaría lo mismo, pero sin la raíz, ¿no? Porque elevado al cuadrado. Y este señor que está acá, a la derecha, si lo elevo al cuadrado, me va a quedar un binomio al cuadrado. Y ese binomio al cuadrado sería pues cuadrado del primer término, de 2a al cuadrado es 4a cuadrado. El doble producto del primero por el segundo, o sea 2 por 2a por toda esta raíz, que sería esto que está acá, más el cuadrado del segundo término, que sería pues este mismo término pero sin la raíz, ¿no? Quedaría esto de acá. Por si acaso esto que está acá debajo es lo que debe ir a la continuación de esto, ¿no? Nada más que por un tema de espacio lo he puesto acá debajo. Bueno, tenemos entonces una igualdad. Fíjense que hay términos que se van a eliminar, ¿no? X cuadrado se elimina con X cuadrado, C cuadrado se elimina con C cuadrado y Y cuadrado se elimina con Y cuadrado.
El único que no se elimina es este menos 12x. Más bien, si lo paso al otro lado, se sumaría con este 12x, ¿no? ¿Y qué me quedaría entonces? 4cx igual a 4a cuadrado menos 4a por esta raíz que está acá, ¿no? Que todavía no he eliminado el radical. Pero antes de pensar cómo elimino el radical, fíjense que todos los términos tienen cuarta, ¿no? Entonces divido entre 4 y me queda esto de acá. Muy bien, entonces estábamos acá, nos habíamos quedado acá. Para poder elevar al cuadrado necesito aislar la raíz, ¿no? Que se encuentre en un solo lado. Porque si la elevo al cuadrado ahí en ese punto, digamos que no voy a eliminar el radical, ¿no? Porque me va a quedar un binomio al cuadrado. Entonces este término, que es negativo, lo voy a pasar al otro lado. Y este cx lo paso al lado derecho. Lo reacomodo en todo caso de esta forma, ¿no? Esto está acá. El a cuadrado se mantiene en su lugar y el cx está al otro lado a menos x. Y entonces ahora sí elevo ambos miembros al cuadrado. Entonces si elevo ambos miembros al cuadrado, a se eleva al cuadrado y quedaría a cuadrado, y la raíz elevada al cuadrado se cancelaría, ¿no? Entonces me quedaría todo este término por a cuadrado. O sea, a cuadrado x cuadrado menos 2a cuadrado cx más a cuadrado c cuadrado más a cuadrado y cuadrado. Están acá. Y bueno, este segundo miembro elevado al cuadrado sería nuevamente un binomio al cuadrado. O sea, cuadrado del primero a la cuarta, el doble del primero por el segundo, menos 2a cuadrado cx, y el cuadrado del segundo, que sería c cuadrado x cuadrado. Fíjense ustedes ahora que acá tenemos dos términos que nuevamente se van a cancelar, que es el menos 2a cuadrado cx, ¿no? Se eliminan, y entonces tendríamos una expresión como esta. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Simplemente he recogido x cuadrado, quedándome a cuadrado, y este c cuadrado que ha pasado al otro lado menos c cuadrado, ¿no? Este a cuadrado y cuadrado es el mismo que está acá. Y al lado derecho he dejado el a la cuarta, y el a cuadrado c cuadrado pasa al otro lado menos a cuadrado c cuadrado. Y recojo a cuadrado de estos dos términos, y me quedaría pues a cuadrado por a cuadrado menos c cuadrado, ¿no? Simplemente estoy agrupando, ¿no? Lo que tiene x cuadrado por acá, lo que tiene y cuadrado por acá, y esto que no contiene ni x cuadrado ni y cuadrado. Y bueno, y lo he recogido, ¿no? Muy bien, ahora pareciera que ya no puedo hacer nada más, ¿no? Porque me ha aparecido un término a cuadrado menos c cuadrado, que ya no puedo hacer nada. ¿Será esta la ecuación de la elipse? No, todavía no es la ecuación de la elipse. Entonces, para poder simplificarla aún más, vamos a graficar nuevamente nuestra elipse. Ahí la teníamos, pero ahora el punto P lo vamos a poner acá. El punto P era un punto genérico, ¿no? Puede estar en cualquier lado. Imaginémonos que está acá. Si está acá, entonces la distancia de P a F1 más la distancia de P a F2 habíamos dicho que era 2A. ¿Correcto? Era 2A. Pero como aquí está justamente en su punto medio, formaría acá un triángulo isósceles, ¿no? Quiere decir que por acá tendríamos A y por acá tendríamos A. Además, esta distancia desde O a F2 era la semidistancia focal, que le hemos llamado C. Y esta distancia desde O hasta P sería el semieje menor, que era B. Entonces acá sí, fíjense que se forma un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo se debe cumplir pues el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Que lo puedo escribir de esta forma que está acá de color verde, ¿no? A cuadrado, hipotenusa al cuadrado, menos un cateto al cuadrado, debe ser igual a el otro cateto al cuadrado. ¿Y por qué lo he escrito así? Porque justamente acá están los términos escritos de esa forma, ¿no? A cuadrado menos c cuadrado está acá. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? En vez de poner a cuadrado menos c cuadrado, vamos a poner el semieje menor, b cuadrado. Entonces me quedaría una ecuación de esta forma. X cuadrado por b cuadrado más, esto queda igualito, a cuadrado y cuadrado. Y acá simplemente pues a cuadrado por b cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es dividir toda la ecuación entre este término, entre a cuadrado, b cuadrado. Y entonces me queda la ecuación de la elipse ahora sí, ¿no? Si esto lo divido entre a cuadrado, b cuadrado, se elimina b cuadrado y me queda x cuadrado dividido a cuadrado, más esto dividido a cuadrado, b cuadrado, se cancelaría a cuadrado y quedaría y cuadrado entre b cuadrado. Y este término dividido entre sí mismo me da pues la unidad.
Y entonces esta de acá sería la ecuación de la elipse con centro en el origen y semiejes A, que sería este de acá, o este de acá también, y B, que sería pues el semieje menor, ¿no? Entonces la ecuación de la elipse está en función de sus semiejes, mayores y menores. Ojo, semiejes, no ejes, semiejes, A y B. Esta sería entonces la ecuación de la elipse. Hemos demostrado entonces en este video la ecuación de la elipse. En resumen, si nosotros tenemos una elipse con centro en el origen, su ecuación sería pues x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Noten ustedes que b es menor que a, ¿no? Además, a es el llamado semieje menor, es la distancia desde O hasta A2 en este caso, que también puede ser esta misma distancia, desde B2 hasta F2. Y bueno, acá están los datos que les había dicho, ¿no? Desde F1 hasta F2, la distancia focal vale 2c, desde A1 hasta A2, el eje mayor, desde B1 hasta B2, el eje menor. Se cumple además que c cuadrado, ahí está el triángulo clarísimo, ¿no? C cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado. Bueno, si nos pidieran las coordenadas de los focos, podríamos usar esta fórmula, ¿no? Menos raíz de a cuadrado menos b cuadrado, coma 0. Fíjense que los focos están en el eje X. Y el otro foco sería la misma, pero con coordenadas positivas, ¿no? Y bueno, los vértices, ¿no? Los vértices simplemente son las intersecciones con los ejes cartesianos. Menos a, 0, 0, menos b y 0, b, que serían los vértices de mi elipse. Eso es con respecto a la elipse, con centro en el origen. Ojo, pero nosotros hemos considerado a nuestra elipse con focos en el eje X. Podríamos hacer lo mismo que hemos hecho, pero con focos en el eje Y. O sea, centrado en el origen, pero que en vez de que los focos estén acá, estén en el eje Y. Y la respuesta es sí, habría que plantear de nuevo todo el proceso que hemos planteado hace un momento. Ya no lo voy a hacer, simplemente les doy el resumen. Si desean, a manera de práctica, pueden intentar demostrarlo, ¿no? Pero resulta que cuando los focos están en el eje Y plantean de nuevo toda la situación, llegan a la misma conclusión, a la misma ecuación. X cuadrado entre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Con la única diferencia que ahora a es menor que b. En este caso la distancia focal es esta de acá, desde F1 hasta F2. Ojo, ahora 2a ya no es el eje mayor, sino es el eje menor, es más pequeño. Y el eje mayor se vuelve 2b, que es este de acá, desde B1 hasta B2. Bueno, las fórmulas de los focos, las fórmulas de los vértices. ¿Ok? Entonces, como les dije, ya no lo voy a demostrar, pero ojo que el Pitágoras también cambia un poquito, ¿no? Fíjense cómo era antes. C cuadrado igual a cuadrado menos b cuadrado. Ahora es c cuadrado igual a b cuadrado menos a cuadrado. ¿Será lo mismo? No, ¿no? La hipotenusa ha cambiado de lugar. Entonces, ojo a ese detalle. A veces se fallan en estos detalles. Muy bien. Entonces, eso es todo por lo que respecta a la definición de elipse. Quedaría entonces realizar los ejercicios en clase. Muchas gracias y buenos días con todos.